¿tenés idea por qué se divide el derecho penal en parte general y parte especial? ¿Acaso no se trata de una sola rama del derecho? Si te quedas en este video, en 5 minutos vamos a tratar de explicarte cada una de estas partes. Primero vamos a caracterizar a cada parte por separado. En el caso de la parte general del derecho penal nos referimos a los principios y conceptos fundamentales que se aplican a todas las ramas del derecho penal. Justamente por eso esta parte se centra en los elementos comunes del delito, la teoría de la responsabilidad penal, las causas de justificación y las excusas, así como las consecuencias jurídicas de cometer un delito. En ese sentido, los elementos fundamentales del delito incluyen la acción u omisión voluntaria o actus reus y el estado mental culpable o la intención mens rea. Además, esta parte general abarca principalmente a la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, los principios de autoría y la participación criminal. Y todos esos elementos son esenciales para establecer la responsabilidad penal de una persona. Por otro lado, la parte especial se ocupa de los delitos específicos y las sanciones correspondientes. Esta parte se centra en las disposiciones legales que van a definir y describir los diferentes delitos, como por ejemplo el homicidio, el robo, el fraude, el tráfico de drogas, la usurpación, etc. Es decir, que esta parte establece los elementos específicos que deben cumplirse para que un acto pueda considerarse como un delito particular. La parte especial también aborda las penas y las medidas que pueden imponerse por cada delito, es decir, que incluye la determinación de las sanciones proporcionales a la gravedad del delito, así como las circunstancias agravantes o atenuantes que pueden influir en la pena. Probablemente notes que todo esto se relaciona estrechamente con los principios del derecho penal. Si todavía no viste el video de principios del derecho penal, ¿qué haces acá mirando este otro? No te adelantes y estudia eso primero. Acá arriba te dejo el link. En definitiva, la parte general estudia los principios generales de la teoría de la ley penal y la teoría del delito y la coerción penal, mientras que la parte especial estudia cada una de las figuras delictivas, aplicando los principios comunes de la parte general, porque esta parte proporciona una descripción más detallada de los delitos individuales y sus penas, lo que permite comprender mejor las diferentes conductas punibles, lo que implica el análisis de elementos específicos, circunstancias agravantes o atenuantes y otras características particulares de cada delito. Es decir, que tanto la parte general como la parte especial son fundamentales para comprender y aplicar el sistema legal penal y para la aplicación y comprensión del derecho penal en todo su conjunto, porque ambas partes se complementan entre sí. Por eso resultan interdependientes en la práctica jurídica. Esto ocurre porque se analiza en relación a cada tipo penal los conceptos de acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, los principios de autoría y la participación criminal. Por eso, los conceptos que se establecen en la parte general nos van a servir de base para la interpretación y aplicación de la parte especial. Para practicar estos conceptos vamos a explicarlo con un ejemplo. Supongamos un caso en que una persona, que vamos a llamar Johnny Wiz, desvive a otra persona porque atropelló a su perrito. En este caso, el tipo penal sería homicidio, que es un delito que implica la acción de quitar la vida a otra persona. En la parte general nos vamos a centrar en estudiar qué se requiere que el individuo haya realizado para que ocurra la acción de desvivir o actus reus, es decir, que tiene que ser de manera voluntaria y con la intención de causar la muerte o mens rea. En la parte especial no solo vamos a establecer el tipo penal, sino que también nos vamos a enfocar en encuadrar la acción en las diferentes categorías de ese tipo de delitos, como el homicidio doloso, que es cuando hay intención de matar, y el homicidio culposo, cuando hay negligencia o imprudencia grave que causa la muerte de otra persona. Vamos con otro ejemplo. Tomemos el caso de una persona que utiliza la fuerza física para sacarle una cartera a otra persona en la calle. Ahí se aplica la parte general para demostrar la acción y la intención del individuo, mientras que la parte especial va a establecer el delito específico de robo con violencia, porque primero encuadramos el tipo penal, que en este caso sería robo. En la parte general vamos a requerir que el individuo haya realizado la apropiación
posesión indebida de los bienes de otra persona, que sería el actus reus, con la intención de obtener un beneficio ilegítimo, mens rea. En la parte especial se describen las circunstancias específicas que pueden agravar ese delito, como el robo con violencia o el robo agravado por el uso de armas. Si te quedan dudas de cualquiera de estos temas es porque no viste estos dos videos que te van a ayudar a entender esta comparación.